sucedieron esas cosas. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblenme. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblenme. Buenas tardes, familia. Otro viernes más de Lecturas en Tiempo. Ustedes saben, espacio que auspicia el Instituto Internacional de Artivismo Hannah Arendt, que cariñosamente se le conoce por sus siglas INSTAR. Y aquí estamos todos los viernes de 6 a 7 de la noche, hora de Cuba, para traerles siempre algo especial. Y cuando algo es muchísimo más especial todavía, ustedes saben que siempre lo digo, hoy tenemos eso, hoy es un viernes de eso de los de que es ultra especial, porque vamos a estar, hoy el invitado, esto vamos a cubrir, yo creo que toda la historia patria. Hoy tenemos acá como invitado a Luis Felipe Rojas, una persona que prácticamente ni siquiera necesita presentación, pero bueno, existen, los protocolos existen, mi hermano. Gracias infinitas por haber estado acá, familia. Luis Felipe ni lo pensó, le escribí y dije, sí, el otro viernes, y aquí está. Sí. Mi hermano, un millón de gracias por estar acá, por regalarnos esta hora, que sé que tu tiempo es súper limitado, que siempre estás implicado, siempre estás laborioso. No, gracias a ti, Jorge, a ti, al Instituto Instar, a quienes organizan, quienes están detrás también, que casi siempre quedan fuera de micrófonos y de cámaras, muchas veces para bien, muchas veces para mal, pero bueno, en este caso a todo el equipo que está detrás, siempre hay que agradecerle. Y yo, bueno, como muchas de las cosas que me han pasado para bien y para mal, con muchas cosas, yo digo que sí a la primera y lo que venga. Y entonces, por eso he buscado muchos problemas, pero por eso también he tenido mucho regocijo, ¿no? Y entre esas cosas, entre esas riquezas, guardo la amistad, ¿no? De que he visto a gente y de hecho, sí, les he dado la mano, un abrazo, un beso a quien sea, y eso me ha traído muy buenas cosas. A veces me ha traído cosas malas, pero bueno, es parte de la vida. Así que gracias a ti por invitarme. Son cosas de la vida. Mire, familia, Luis Felipe Rojas es de esa generación de periodista independiente. Cuando yo leía tu biografía, lo primero que Luis Felipe puso fue periodista independiente durante 10 años casi, acá en los tiempos que eran durísimos, en los tiempos donde era de memoria flash, en memoria flash. Él quizás nos quiera contar y después leernos poemas. Ustedes saben que esto es el performance del invitado, eso es Luis Felipe, periodista independiente, pero también es narrador, es poeta, realizador audiovisual. Yo recuerdo, le decía ahorita a Luis Felipe en Bambalinas, que yo de lejos escuché en algún momento o en varias ocasiones
la revista Bifronte, algo que yo sé que mucha gente ni siquiera recuerda de esa época que Luis Felipe sabe, ¿no? De lo difícil que era hacer cualquier cosa y muchísimo más periodismo independiente en Cuba. La vida y la gracia de la vida. Hoy Luis Felipe trabaja en La Voz de América, hoy Luis Felipe vive en Tierra de Libertad, pero todo el tiempo pendiente de lo que sucede en Cuba, implicado en primera persona con cualquier acontecimiento de Cuba, en esa interactuando todo el tiempo. Esa es la razón, una de las razones fundamentales por la que Luis Felipe hoy lo invitamos acá y quisimos invitarlo, y otro porque, señores, a los mayores se les respeta y ustedes saben, siempre digo, y yo le dije, lo voy a decir en público, Luis Felipe, hermano, tú eres de esas personas que no solo yo, hay muchas personas acá que dicen, no, este piquete de aquí, ese piquete de cuando, de los de antes, de verdad, y son nuestros mayores en todo este recorrido. Si hoy estamos aquí, si hoy un periodista independiente está acá, si hoy un periodista independiente, si hoy un artista independiente está aquí hoy, creo que también se debe a esa generación en la que estuvo participando Luis Felipe Rojas con toda la cantidad de personas que conocemos y demás y demás. Eso y los que vinieron antes, y los que vinieron antes. Y los que vinieron antes. Eso queríamos decirlo acá, eso nunca lo dejamos de decir, Luis, porque tú sabes mi persistencia con el tema de la memoria, y sin memoria no vamos a ninguna parte. La memoria es la que nos va a salvar. Qué bueno. Eso era lo que desde lo personal y desde el equipo acá de Lecturas en Tiempo queríamos hacértelo saber, hermano. Qué bueno, qué bueno. Bueno, no, a mí me regocija, ¿no? Y me alegra que ustedes tengan ese mantra, ¿no? Que sigan eso, que sin memoria, de verdad, sin memoria no hay país. Sin memoria no hay gente, sin memoria no va a haber futuro. La gente va a seguir, les ha pasado a muchos países, pero lamentablemente nos pasó a los cubanos. Nos olvidamos de la memoria o nos borraron la memoria a propósito, y en algún momento, estoy hablando por mí y por mis antepasados, ¿no? Mis padres, quizás, mis abuelos, en algún momento, pero asumo la responsabilidad de todos ellos. Yo y asumo la responsabilidad de mi generación también. Cuando nos olvidamos de la memoria, cuando dejamos que nos borraran la memoria, cometimos los mismos errores que habíamos cometido en 1868, mucho antes del 68, después, cuando la tregua fecunda, los horrores que se cometieron en la hermosa república, en ese pedazo de felicidad que tuvimos como república, tuvimos graves errores que estamos pagando hoy. Y después, cuando vino el mal mayor, yo lo puedo decir así, para mí es el mal mayor porque es el que conocí, es el que conozco, el que estoy sufriendo todavía y viviendo. Y cuando volvimos a dejarnos borrar la memoria, caímos en los mismos errores. Por eso estamos hoy aquí. Entonces, yo creo que si ustedes siguen ese mantra, eso va a ser importante, no solamente para nosotros, para todos nosotros en cualquier punto del país y del mundo en que estemos, sino para las generaciones que vienen. Y eso va a ser un pedazo de luz que nadie va a poder borrar. Mira, cuando tú hablabas ahí de esos inicios, porque la gente puede estar un poco descolocada como en la línea de tiempo. Yo empecé a hacer periodismo independiente inicio de los 2000. Ya en el 2000 estaba haciendo algunas cosas, pero yo me acuerdo, yo me reconozco como un periodista independiente que viene en una carrera de relevo, pero de larga distancia. Yo no fui de los que como decimos, de primera y pata llegó y la puso y ya, y no. Yo venía muy despacio, porque yo venía del oriente del país, donde en primera, en ninguna parte del país había internet de la manera que hay ahora, no había, pero las pocas grietas que había para poder sacar las cosas mayormente estaban o en La Habana o en las principales ciudades como Matanzas, Ciudad de Ávila, Camagüey y Santiago de Cuba, apuntando a los polos turísticos, porque los turistas tenían que mandar correo electrónico en algún momento. Entonces, claro. Eso para el régimen, para el gobierno cubano, eso era muy importante. Entonces, poner esos puntos.
Yo creo que algo que me impulsó fue el hecho de la dificultad. Y lo digo en ese sentido porque a mí me llegaba por disidentes de, vamos a decir, de fila, por opositores de fila, gente que eran normal, un mecánico, quien sea, y más viviendo en la parte de Oriente que vivía, en Holguín, en un pueblo como San Germán, del que siempre estoy muy orgulloso. Me llegaban copias del nuevo Herald que habían sido copiadas, vamos a decir, hacía una semana, y para mí era noticia. Pero Sí. cuando yo empezaba a leer a los periodistas ya establecidos que publicaban en cualquier parte del mundo, y en un ejemplo publicaban en el Nuevo Herald, siempre había una columna dedicada a alguien dentro del periodismo independiente, casi siempre Raúl Rivero y toda esta gente que vinieron antes de la Primavera Negra, esa escuela de periodismo independiente que vino desde los 90, pero yo no lo conocía, entonces empecé a conocer por ahí. Y mi internet era la radio, escuchar Radio Martí, escuchar La Voz de América en aquellas transmisiones que hacían en onda corta, que hoy desgraciadamente no se hacen, pero escuchaba Radio Nederland, La Voz de América. La radio fue para mí, en el sentido del periodismo, era el internet, que la gente no tenía, que yo mismo no tenía. Y yo siempre hago como, digo, a manera, es como mi sello, ¿no? Yo decía, vamos a decir, mi montaña rusa era ir desde Holguín hasta Santiago de Cuba, más de 100 kilómetros, con una memoria flash escondida en algún lugar, y que de ahí yo pudiera llegar a un cibercafé, pagar, mi memoria flash fuera como decíamos en aquel tiempo, como un ejecutable, Sí. que tenía una clave a la que yo solo tenía acceso, y tratar de pasar la cantidad de correos que podía hacer. Cuando yo hice mi blog, por ejemplo, Cruzar las Alambradas, nunca yo entré, ni me atreví, y por disciplina, como me lo recomendaron tanto, nunca lo hice en todos esos años, a entrar por dentro, ¿no?, a la interfaz del blog, a tratar de operarlo, ni mucho menos, jamás en un cibercafé, jamás en un sitio del gobierno, porque yo sabía que esa era la muerte del blog, y detrás estaban muchas personas. Lo mismo quien me ayudaba con un mensaje a pasarlo por algún lado, quien me ayudaba a transcribir en una computadora que yo no tenía. Y yo sabía que era como el trabajo de mucha gente, ¿no?, que se iba a echar a perder. Y nunca me tentó entrar a un cibercafé, un sitio del Estado, a mi blog. Entonces, pero siempre me impulsó en todos esos años. Y yo sabía que había gente que para pasar una noticia tenía que hablar por teléfono y dictarla, y que alguien la copiara, que antes de que eso llegara, pasaban, como se dice en el lenguaje carcelario, una picúa, pasar un pedazo de papel hacia afuera con una denuncia a través de un familiar, y que eso llega a la semana, y a la semana es que se sabe que dieron una golpiza. Saber que eso existe en el mundo, que puede estar existiendo ahora mismo en Cuba con toda la tecnología que hay, porque es un sistema represivo y autoritario, eso me impulsaba a mí a tratar de hacer lo mejor que yo pudiera hacerlo, ¿no?, el periodismo, y que le llegara a la gente, le llegara la verdad que no tenían, pero que esa verdad fuera la verdad. Nunca me tentó meter mentiras, ni decir que en una manifestación donde había 15 gente había 30, porque eso es parte de la propaganda que vende el gobierno, y el que compre eso en algún momento por alguna debilidad no se está haciendo daño. Lo que está haciendo es como haciéndole daño a la historia del periodismo independiente en Cuba. Familia, yo siempre les digo, familia, que aquí siempre hay una lección de historia. Siempre uno se lleva el regocijo de saber qué pasaba. Eso que nos ha compartido Luis Felipe, cómo se hacía el trabajo y todo lo que uno tenía que recorrer para hacer ese trabajo, y que ese trabajo saliera, porque como bien explica Luis Felipe, no era solo su blog, no era solo, digamos, su obra, su escritura y su periodismo, sino también las personas que estaban detrás sosteniendo esa voz de la verdad que no había acá. Entonces,
Es por eso, Luis Felipe, hermano, que yo te digo de mis mayores, porque es precisamente por estas cosas que uno no se puede olvidar. Es decir, hoy estamos viendo una represión en Cuba, eso lo sabemos todos. Eso lo sabe Luis, lo sé yo, lo sabemos todos que estamos acá, ¿no? Y que lo que se está cometiendo, bueno, lo estamos viendo constantemente. Pero fíjense que la clave es, lo estamos viendo en tiempo real, lo estamos viendo al minuto. En aquellos tiempos, como Luis Felipe puso un ejemplo, si algo te pasaba, 5 días mínimos después podría salir, ser noticia de que, digamos, oye, Luis Felipe fue interceptado, fue interrogado, o lo Con que buena fuere, ¿no? suerte, con buena suerte. O con buena suerte, o con buena suerte. Pero quiero que todos se lleven eso a casa. Esto no es gratuidad, aquí no es la gratuidad, no, pero bueno, porque tú dices que, ¿sabes? O la gente dice, no, los mayores de uno, o quienes estuvieron delante, pero uno lo habla y menciona nombres. Pero hace falta esa narrativa, hace falta ese Sí. relato que la gente le escuche, que se quede. Mira, Luis, mira, disculpa sí, ahí, porque sí, hay una parte que siempre es importante cuando se habla del periodismo independiente, de los inicios del periodismo independiente. Se habla de Cuba Press, de Habana Press, ajá, se habla de Raúl Rivero y de los primeros que participaron, y además todas las mujeres importantes como Tania Díaz Castro y demás. eh, es un rosario, ¿no? De hombres y mujeres, y yo no creo en esa cosa del género, de que si digo más hombres que mujeres, no, no, no. Todos estos hombres y mujeres que iniciaron el periodismo independiente, que tuvieron el valor de iniciar el periodismo independiente en Cuba en un momento en que era muy difícil, en los años 90, pero siempre detrás de eso hay dos factores, y yo los llamo actores muy importantes. Uno están los presos y sus familiares, presos comunes y presos políticos, pero los presos y sus familiares que uno ala al otro para llevar la noticia, y los activistas de derechos humanos. En Cuba es muy distinto a cómo se ve el periodismo en el mundo entero. Detrás de un periodista en Cuba obligatoriamente hay un activista de derechos humanos. sí, sí, Y los activistas de derechos humanos muchas veces, no por ser la fuente en las ocasiones en que tú vas a relatar sobre una golpiza o un interrogatorio, no, no, por las cosas cotidianas del día, son los opositores de fila, prácticamente desconocidos, que no salen en las pantallas, que no, ahora mismo muchos de ellos no tienen cuentas de Facebook y eso, son el apoyo más importante para el periodismo independiente. Son la gente que te avisan donde hay tal cosa, son la gente que te... Y eso cuando tú vienes a verlo en el mundo occidental, desarrollado, donde el mundo libre, eso es parte de un equipo de periodismo. Y mucha gente, yo sé que lo obvia, no con maldad, bueno, alguien lo podrá hacer con maldad, claro que sí, pero yo creo que la mayoría lo hace por como que no está consciente de lo que ha vivido. Y el periodismo independiente mucho en Cuba se hace en equipo, y en ese equipo siempre están los activistas de derechos humanos. Eso es importante. Detrás de un periodista independiente, detrás de un reportaje cuando sale, que es, vamos a decir, un palo periodístico que salen en Cuba y salen frecuentemente, siempre detrás está ese equipo que es bastante desconocido. Yo siempre quiero como rendirles ahí pleitesía, ¿no? Ellos merecen mucho. me incluyo, mensaje alto y claro, familia, mensaje, me incluyo también, mensaje alto y claro. Luis me lo había dicho ahorita y aquí nos lo está diciendo a todos y para el mundo. Es real en la medida en que sea. Algunos lo recordamos un poquitico más que otros, algunos que lleva esta premisa un poquitico más consciente que otros, pero no es suficiente, no es suficiente. Son personas que, como acaba de decir Luis Felipe, ni siquiera cuentan con un perfil de Facebook, ni siquiera cuentan con un teléfono inteligente para poder hacer su trabajo más rápido. Eso lo sabemos cotidianamente y, y sin recursos, porque aquí sabemos perfectamente bien que ese financiamiento del imperialismo o de la CIA que ha utilizado todo durante 60 años el
régimen es mentira, no es así. Porque de lo contrario, lo que está diciendo Luis Felipe, los activistas por los derechos humanos los hubieran derrocado hace décadas si realmente hubiesen tenido toda esa cifra que el régimen ha dicho, porque 60 años, todos los años dicen que si se destinaron tantos millones para aquí, tantos millones para allá, y en la vida real, personas o actores, como decía ahorita, como Luis Felipe, que vivió aquellos tiempos y que aún en la distancia está incidiendo en eso, sabe que a la larga el cálculo no miente porque la matemática es exacta, 2 más 2 es 4, y no serían todos esos millones en manos de esos activistas por los derechos humanos. Hoy creo, Luis, que no estaríamos sentados conversando acá, sino en un café, en tierras de libertad y democracia, realmente. Sí, ¿no? Así que, señores, es decir, me incluyo en los que tienes que darme el mensaje también, y me super solidarizo con esta acotación muy importante que ha hecho Luis Felipe Rojas. Luis, dijiste una cosa y quería ver. Tú me decías que escuchabas antiguamente La Voz de América. ¿Cómo es escuchar un medio, escuchar una agencia de noticias o de prensa y años después estar trabajando ahí? Mira, yo he sido un afortunado, ¿no? He tenido mucha suerte en eso. Me ha pasado con 3 medios de manera diferente, pero además yo creo que ha sido la tenacidad. Yo soy Piscis, soy un tipo muy porfiado. Piscis, oriental y nieto de negros y de isleños, entonces esa mezcla es letal. A mí cuando me preguntan por quién yo soy cabeciduro y por qué me han buscado mis problemas, yo no sé si escoger entre ser un bisnieto de un mambí, como fue Bienvenido Rojas, o ser nieto de isleños que llegaron a Cuba. Entonces, esas 2 cosas yo siempre las pongo por delante, ¿no? Porque yo creo que eso es la tenacidad, es insistir, y de insistir cuando me dicen que no. Entonces, yo creo que eso tiene mucho que ver. Mira, yo leí primeramente, te voy a empezar así por los 3 casos. Primeramente, yo leí, como vamos a decir, en papeles impresos que se usaban por un lado e imprimíamos por el otro. Leí cosas de Encuentro en la Red, de cuando la revista Encuentro, que la fundó Jesús Díaz, pero estuvieron las mejores firmas del periodismo independiente, de la cultura cubana, dentro y fuera, e incluso firmas de la cultura del oficialismo que eran invitados a la revista Encuentro. Toda esa polémica se formó después, bueno, pero eso me dio a mí un tamaño de bola de que existía una Cuba a la que yo no tenía acceso, y una Cuba que me la habían robado. Es decir, ya había estudiado en la Universidad de La Habana, conocía cantidades de cosas underground, pero había una Cuba que estaba prohibida para todo. Y yo la empecé a conocer a través de la revista Encuentro y de Encuentro en la Red, primeramente, que era su boletín de noticias y eso. Y yo leí aquello con semanas o con un mes de retraso. Eran noticias, hoy yo veo que eran noticias, ¿no? Y parte de información, pero muy noticiosas, que pasaban en La Habana o pasaban en mi misma provincia, y yo no me enteraba si no era por esas copias que solidariamente, siempre hay cubanos solidarios que las imprimían en sus centros de trabajo, donde quiera, y me llegaban a mis manos. Y terminé escribiendo para Encuentro en la Red, para Cuba Encuentro, para la revista. Logré publicar un cuento entre monstruos en ese número, yo creo que era el número 36, hay muy buenas firmas ahí. Me ayudó mucho. Me leyeron de pasada mi nombre porque ese número está lleno de monstruos ahí. Y entonces, de ser lector en papel, así, en papeles impresos de Encuentro en la Red y de Cuba Encuentro, terminé publicando allí. De ser un radioescucha impenitente de Radio Martí, desde que salió en el año 85, que mis tías, mi familia, mis vecinos oían Radio Martí a toda voz, y con las amenazas de la policía y qué sé yo, porque oían la primera novela aquella, Esmeralda, que fue tan famosa, pero oía noticias, oía a los periodistas. Empecé a enterarme del mundo opositor cubano,
de las prohibiciones, de la censura a través de Radio Martí. Y un día, en el 2013, cuando vine al exilio, yo vine en el 2012 y inmediatamente, 24 horas después, me llevaron a Radio Martí, un amigo me llevó a Radio Martí, me presentó en la sala de redacción aquella, y ya me conocían por el blog y había hecho periodismo independiente, pero recuerdo una de las voces, Luján, que era uno de los periodistas, en paz descanse, murió hace poco, de los que vino a saludarme esa tarde en la sala de redacción de Radio Martí cuando me presentaron. Y lo escuché hablando y le dije, ¿usted es Luján? Y me dijo, ¿cómo tú lo sabes? Oiga, llevo 20 años escuchándolo en un radiecito pequeño en mi casa. Yo me conocía todas las voces de Radio Martí, me conocía los programas, cuando cambiaban la programación, cuando me molestaba, bueno, así. Y con La Voz de América igual, porque había como un ciclo a una hora, eran como noticieros de media hora, ¿no? El de la BBC era a una hora, yo no sé si a las 6:30, 7 de la mañana, a las 7 oías el de La Voz de América, a las 7:30 el de Radio Nederland y así. Y La Voz de América lo escuché por mucho tiempo. De hecho, haciendo periodismo independiente, me enteré en el radio que iban a dar la última transmisión en español de La Voz de América y ellos pusieron su tweet, su nickname en tweet y les tuiteé, les dije, hola, soy yo, Luis Felipe Rojas, yo soy oyente fiel de ustedes y no sé qué, desde Cuba los estoy escuchando, qué lástima que ya se van, gracias por todo lo que han hecho. Me llamaron y salí en la última transmisión que se hizo en español en onda corta para toda Latinoamérica de La Voz de América y está grabado ahí, lo escuché hace 2 años porque pedí a alguien que me lo buscara y lo buscaron. Y después de eso, muchos años después, no sé, 6, 8 años después de haber escuchado, bueno, te decía, fui a Radio Martí, escuché Radio Martí y trabajé 7 años en Radio Martí y escuché La Voz de América y estoy trabajando actualmente, para mí es un orgullo, ¿no? Haber pasado a otro lugar, estar haciendo otras cosas, no muy distintas, pero sí son diferentes y es una manera diferente de afrontar el periodismo, me ha enseñado mucho. Son 3 escuelas, tanto escribir para Encuentro y después para Diario de Cuba. Yo soy fundador de Diario de Cuba desde el primer día que salió, desde horas conversando con Pablo Díaz Espí, desde Madrid y yo en San Germán, en un pueblecito perdido del Oriente, y yo decía, ¿por qué este tipo? ¿Qué interés tiene este tipo en hablar conmigo? Yo soy un guajirito aquí, no sé qué. Y es que traía la visión del padre también, ¿no? Y la visión de todo lo que es ahora Diario de Cuba, desde el inicio, de que cualquier rincón de Cuba es importante para contar la verdad de Cuba. Y bueno, con esas 3 cosas me pasaron. Para mí ha sido importante. No quiero hacerme el visionario, pero ojalá un día me siente ahí en donde estás y podamos hacer un programa invitando a otros cubanos en cualquier otra parte del mundo o de Cuba. Y bueno, por la saga que te he contado, puede que eso se cumpla. Entonces, lo primero que quisiera hacer en La Habana cuando llegue y cuando yo pase, vaya a ser hacer ese programa contigo o algo diferente, pero hacerlo contigo. No me hagas llorar, hermano. Es decir, en el yo creo que se va a cumplir. En el relato el relato que ha hecho Luis Felipe, para mí es imposible no emocionarme, imposible no conmoverme hasta las lágrimas, porque es decir, mientras Luis Felipe estaba en esa vorágine que nos está relatando cómo era la cosa, cómo lo escuchaba, cómo lograba escribir ahí. Yo era jefe de la sección de literatura y que después fui presidente de la sede habanera de la Asociación Hermanos Ahí, donde... Nos cruzamos varias veces. Exacto. Yo me recuerdo de ti, me recuerdo mucho de ti. Exacto. Nos cruzamos. Y yo tenía como siempre digo en las entrevistas, para que nadie se lo pide, yo tenía ciertas cuotas de libertad de expresión, ciertas, la que nos corresponde claro. a algún que otro funcionario. Oye, sí, a este
Jorgito le permiten algunas cosas. De hecho, yo no tenía que esconderme en mi oficina para leer, por ejemplo. Sí, porque yo llego ya cuando está la época del correo electrónico y ya, digamos, los jefes tenían internet y esas Claro. pequeñas cositas, ¿no? Y yo guardaba con mucho celo, Luis, como yo tenía como 15 ejemplares, no recuerdo si estaba este número al que tú te refieres, que participaste y te publicaron ahí. Yo tenía aquellos libros que eran así gordos, ¿no? Sí, No sé si eran era los el de número Cuenquito, ¿no? 36. Yo recuerdo que tenía algo de Reina María, pero tenía algo también dedicado al CIDE. No sé si es el homenaje al CIDE. Creo que fue el homenaje al CIDE, a Rafael Alcides. Y por eso, yo tenía como 15 ejemplares de eso. probablemente ahí estuviera. Yo los tenía escondidos y los regalé, les fui regalando a amigos míos para, les dije, esto que yo les voy a regalar, y tiene que ver con lo que hablábamos ahorita de la memoria. Yo esos volúmenes de Cuencuentro, yo los regalé con la premisa de que la gente no olvidara Claro. a esas personas que estaban ahí. No, sembraste una semilla, si la Antes regalaste. de esto que estamos conversando. Sí. Exacto, man. Si la esos regalaste, regaste una semilla, de verdad. Era en esos términos, hermano. Y yo, Luis Felipe, ¿sabes por qué me emocioné ahora? Sí, porque yo lo que me pasó como a ti, digamos, con La Voz de América y Radio Martí. Yo regalé esos libros con esa premisa de la libertad, de la memoria, de que no te olvides de eso. Y 10 años después estoy trabajando con orgullo, así como también lo dije, con orgullo en un medio de prensa independiente que yo admiro mucho y que muy es serio, mi casa, muy serio. familia, que es Diario de Cuba. Muy serio. Por eso ahí dije, ño, Candela, mira lo que está hablando Luis Felipe. Yo te leía todo lo que pasaba en Diario, porque antes de pasar a la oposición y al periodismo independiente, yo podía acceder. Podía acceder en mi oficina con permiso, está autorizado, ¿no? Y entonces iba leyendo poquitas cosas también de Diario de Cuba, y entonces en 2014 me rapta Diario de Cuba cuando yo publico aquellas 2 cartas abiertas, porque yo tuve la necesidad, mi hermano, de decir que mi rompimiento era público y formal, no que alguien me encontrara después, oye, ¿qué estás haciendo ahora? No, yo necesité esas 2 cartas abiertas y a la semana recibí un correo que me dijeron, escribe aquí si quieres tener este tipo de trabajo problemático. Era eso, la explicación de por qué me emocioné muchísimo, hermano. No, qué bueno, qué bueno. No, mira, y bueno, respecto a Diario de Cuba, todavía yo soy colaborador de Diario de Cuba, porque aunque trabajo para un medio del gobierno y además siempre lo he puesto, yo he dicho, bueno, yo necesito cierta independencia con algunas cosas y todavía colaboro con Diario de Cuba, más en el plano, vamos a decir, cultural, un poco menos metiéndome en candela porque tengo otro trabajo y es una voz como quiera. Sí, represento algo. Claro. Y entonces, es decir, no por no meterme en candela, no. Me meto en candela todos los días, pero sí lo he dejado el espacio ese de apoyar a otros artistas, músicos, escritores, y lo hago entonces para Diario de Cuba, que en definitiva es el medio donde trabajé tanto tiempo, desde su fundación, y todavía esporádicamente, bueno, les envío, les digo, hey, estoy aquí, no se olviden de mí, ese es mi periódico, a lo mejor un día no es de ustedes, pero es el periódico mío, siempre va a ser. Y entonces, sí, porque los medios tienen eso, los medios son de quien lo lleva hasta un momento, pero es para toda la vida de quien colabora con el medio. Entonces, claro. Familia, yo quiero decirle algo muy importante para que ustedes sepan. Luis Felipe, señores, muele chatarra, es el término que nosotros empleamos, Luis, aquí empleamos, cuando uno dice, oye, fulano muele chatarra, es una persona que está a las 24/7 funcionando, trabajando, creando. Luis Felipe también es poeta, pero no se van a pensar que tiene un poema una vez al año. Luis, hasta este momento, ahorita él nos va a hablar de lo último que publicó, que no sé si era un libro de poema o un ensayo o algo, pero antes de que él nos diga qué fue lo último que publicó recién, también de poesía, señores, Secretos del monje Loí, Cantos del mal vivir, Animal de alcantarilla,
para dar de comer al perro de pelea y Máquina para borrar humanidades. Esos títulos que le leí son de poesía. Sí. También, es decir, hace su periodismo, hace su trabajo, porque el señor tiene que trabajar también. Es realizadora de eso y narrador también. Narrador, tienen que leer, que ojalá pudiera hacerlo más seguido. Quienes le seguimos entendemos que no puede estar todo el tiempo, que no tiene todo el tiempo para recorrer, es decir, recuerda las crónicas, las anécdotas, pero a veces uno no tiene tiempo de sentarse cabalmente ahí, compartir en su muro de Facebook. Pero cuando nos regala un relato, es un fragmento de memoria brutal de Cuba, es un fragmento de memoria, es algo que empieza a aglutinarte alrededor de él. Yo le comentaba ahorita que el último que había leído es una semblanza que hace Luis Felipe Rojas de su experiencia en el servicio militar. Y yo le dije a Luis, yo no pasé el servicio y yo me impliqué, yo vibré leyendo esa crónica que de vez en cuando Luis Felipe nos regala precisamente sobre la parte de la memoria. Esas crónicas es ese Luis Felipe en aquellos años en Cuba, cómo no ha olvidado detalles. Cuando tú lees la crónica, te das cuenta que el autor está respirando. Recuerda que olía la bota, que olía la tierra, que olía un albergue lleno de chamacos vestidos de verde olivo. Si vibras con ese relato, y eso es parte de la memoria que siempre insistimos, la memoria, la memoria, la memoria y la memoria. Y quería acotarle eso, y también que el hecho que esté aquí, que Luis, yo había también estado en los últimos tiempos invitando también no solo artistas, sino activistas, a otros periodistas, ¿no? Para que todos veamos ese conjunto entero de qué está pasando en Cuba desde todas las miradas. Desde la mirada de un poeta que invitamos acá, o un músico, un rapero, un pintor, un artista escénico, pero también cómo ve la lucha de los artistas independientes, del periodismo independiente, un periodista independiente, cómo lo ve un activista de los derechos humanos, ¿no? Cómo lo puede ver un abogado también, ¿no? Y entonces, en los últimos, creo que la última temporada, me gusta decir, la última temporada de Lecturas en Tiempo va por ahí. Y a Luis Felipe yo lo invito con esa dualidad, lo invito porque es un tronco de escritor fuera del periodismo, no es escritor, poeta, un ensayo, un invito desde dónde viene y que hoy sigue implicado con el tema. Y además, no, y hay una cosa que va mucho con la disciplina, ¿no? Ya sea del artista, del escritor, de quien sea, pero yo creo que va con la disciplina del ser humano y me ha ayudado mucho donde quiera que he estado. Y es que seguir una disciplina, seguir una rutina diaria. Yo soy corredor de maratones y medio maratones. Es un esfuerzo que yo no me creía que yo podía hacer hasta que empecé a hacerlo. Es decir, volví a él, ¿no? Porque cuando fui muy joven, yo tengo 50 años, cuando tenía 20 años, corrí bastante y volví a hacerlo. Hace 5 o 6 años atrás empecé a hacerlo y no puedo, no sé, es parte de mi cosa diaria. Cuando no lo hago, me siento mal. Pero me ha ayudado mucho a estar 8 horas sentados escribiendo o 2 horas escuchando una conferencia de prensa o horas leyendo sin tener que pararme y concentrado en eso. Yo creo que eso ayuda mucho. Ayuda mucho hacerte de una disciplina, ¿no? Se lo digo lo mismo a hombres, a mujeres, a artistas, a un oficinista, a alguien que haga un trabajo burocrático. Crearte una rutina basada en la disciplina que tú no puedas romper, que tengas que seguir como un sacerdocio, eso te va a ayudar mucho en la vida. Si un consejo le puedo dar a los más jóvenes, a los más viejos, a los que están allá, a los que están acá, a quien sea, si esto le pudiera servir a alguien, créense una disciplina diaria, ya sea leerse una página al día, 10 minutos, correr, cocinar, no sé, lo que sea, pero que sea una rutina es muy importante para la vida, para el desarrollo de la gente. Mira, anoten, usted a veces me ven aquí anotando, anoten, ya yo anoté. Porque de verdad, yo descubrí que en Radio Martí lo hacía igual, ¿no? Que estar 8 horas sentados escribiendo, haciendo periodismo, buscándola para poder ser serio con la gente
y que eso quede y que de alguna manera eso que tú hagas con seriedad le sirva a la gente que lo escucha y a la gente que está implicada en medio de todo esto. Para tú hacer eso durante tantas horas, yo creo que la manera la encontré en eso, en buscarme una disciplina y fue hacer la carrera de larga distancia. Lo que no te voy a prometer, porque no lo voy a hacer, es correr No van a correr. No, Pero de verdad, no, de verdad, fuera de... Sí, es muy importante, es muy importante. A mí me sirvió, yo que soy tan indisciplinado, me sirvió. Luis, te quiero hacer una pregunta que habíamos conversado un poco en el camerino, como también le decimos a la previa, que está, oye, el perrí, Firulay. Y Princesa, era la princesa la gasa. Princesa de la casa. Óyeme, hay una pregunta que siempre, por supuesto, cuando es alguien que viene digamos, con el medio afín o de la manifestación artística determinada, que queremos hacer, ¿no? Y es lo que hablábamos ahorita, ¿cuál es el criterio, cuál es la perspectiva que tiene Luis Felipe Rojas de esta enorme migración que en los últimos 10 años ha ocurrido tanto dentro de los jóvenes periodistas, la última, digamos, las nuevas generaciones de periodistas graduados a la universidad, también de artistas que, digamos, durante X cantidad de tiempo estábamos en la institución, es decir, frente a las instituciones o perteneciendo, porque no hay otro camino que la Asociación de Hermanos ahí, o con la propia UNIA, o qué sé yo, con el sistema de casas de cultura, en fin. Muchísimos de estos escritores que como, qué sé yo, Orlando Luis Pardo, la propia María Matienzo, Osmel Almaguer, en fin, incluso, y no solo, Luis, no solo de los que nos hemos radicalizado nosotros, asumiendo una postura, sino otros que ya no quieren estar de frente a las instituciones, claro. No tienen una postura, digamos, como de oposición política, pero sí de disenso, y ha sido un eso, ¿no? Y muy importante, es una voz muy importante también. Sí. Exacto, te quería preguntar eso con la siguiente, una información que te comparto, que yo la escribí en un reportaje, creo, en una directa, cuando yo pasé más de 20 años dentro de la Asociación Hermanos Ahí. Los últimos 10 años yo era fijo en la Comisión de Literatura para revisar los trabajos que te enviaban los que querían pertenecer a la HS, ¿no? Y era 2 veces al año, ¿no? La convocatoria se abría 2 veces al año. Te puedo contar que entre ambas convocatorias, digamos, yo recibía cada año un promedio de entre 200, 250, digamos, expedientes o fichas de jóvenes que estaban escribiendo y querían pertenecer a la HS. Hace 2 meses me encuentro con un gran amigo mío que no lo pude mencionar ni en la directa ni ahora, porque es una de mis fuentes, sigue trabajando dentro de las instituciones, y me dice que en las dos convocatorias de este año, Luis Felipe, solo se presentaron 8 en la primera convocatoria y 12 en la segunda, es decir, 20 jóvenes. Claro. Eso. ¿A qué se debe? ¿Cómo Luis Felipe, que está constante viendo la realidad cubana, a qué qué tú consideras al respecto? Yo creo que hay algo que ha conspirado favorablemente en contra de las instituciones cerradas, en contra del status quo, y ha conspirado también en contra de la propaganda oficialista de que solamente si estás en las instituciones vas a ser un creador, cuando realmente no fue así, ni siquiera desde el mismo 1 de enero de 1959. Y ejemplos sobran, pero no funcionaron nunca, ni han funcionado los incentivos vamos a decir, del palo y la zanahoria. No funcionan.
No funcionó en los 80, cuando vamos a decir que mucha gente ha apuntado como la glorificación del sistema ni nada de eso. No lo fue, pero bueno, se ha vendido como eso, de darle un lado, una casa, comodidades y no sé qué, porque al final ese intelectual supuestamente comprometido con la revolución termina haciendo una obra que no es, ni él mismo la cree. Ese es uno, y termina desviándose de un público que sí quiere de verdad, vamos a decir, entrar, ¿no? en materia de apreciación artística. Yo creo que no ha funcionado tampoco con la última jornada de periodistas. Ya no había mucho, ahora hay menos, pero hace 10 años atrás ya no había mucho que ofrecerles que no fuera enviarlos a hacer prácticas ¿a dónde? ¿A Venezuela, a Bolivia o a Nicaragua? Y regresar, ¿cuándo? ¿Con qué? Vamos a decir que en esa primera bandada que enviaron, que podía traer dinero para qué, para un refrigerador, una lavadora y un no sé qué, porque había tiendas en CUC, no sé qué. Todo eso se va degradando. Entonces, cada vez los incentivos para que alguien escriba en un medio de propaganda oficial, para que diga la mentira que no puede decir ni siquiera en su casa porque sus familiares no se lo van a creer, porque cuando te lean en el barrio se van a reír de ti. Esos incentivos funcionan cada vez menos. Entonces, vinieron en esos años 2000, no sé, la revista Un Cuba, empezaron a surgir otras maneras de publicar fuera, después vino con el toque, lo estornudo y el periodismo de barrio y otros más. Siempre hay que recordar lo que hizo después de su blog Giovanni Sánchez con nuclear gente que quisiera hacer cosas y que llegaba y te decía, bueno, te conecto con fulano, con mengano, no sé qué, quiero publicar en tal revista. Eso te lo digo por mi... bueno, yo no sé de eso, yo soy periodista, pero mira, escribe a fulano, o en su casa te enterabas de gente que pasaba por allí y te conectaban, no sé, ahí conocí a Orlando Luis Pardolazo, conocí a gente que estaban haciendo una revista o cubanos mismos de ahí mismo de La Habana que están filmando un documental y me invitaron a hacer fotografía. Es decir, el tejido social va conspirando contra las supuestas prebendas que da un... Y yo creo que eso ha influido mucho en esa migración. La gente, de todas maneras, el periodista tiene que graduarse para obtener su título porque es necesario en el mundo actual, va a ser necesario porque, no sé, porque tiene una manera más rápida de entrar en las cosas que quiere entrar. Tiene que pasar 1 año, 2 años, ahora mismo estoy desactualizado si es 1 o 2 años de servicio social, pero inmediatamente la dejan en la arrancada. Y eso dice mucho del periodismo que va a venir. Y ojo que estoy hablando de un periodismo que no es complaciente, ni va a complacer a todo el mundo. No vaya a pensarse el que es de derecha que va a leer solamente periodismo de derecha, ni el que es de izquierda que va a leer periodismo de izquierda. Gracias a Dios, no, va a haber un matiz ahí importante, se van a descantar los que son falsos o los que estén haciendo propaganda. Aunque haya un país democrático, siempre va a haber gente que va a hacer propaganda. Bueno, va a haber partidos políticos que necesitan un equipo de propaganda y eso es importante en una sociedad también, pero lo que digo es que va a haber un abanico de posibilidades de leer una Cuba como en los años 50, pero va a estar potenciada por las herramientas de las nuevas tecnologías y porque va a haber un lector avesado, es decir, que está preparado para leer de otra manera en la que se está escribiendo. Yo creo que todo eso, lejos de lamentarlo, lo que tenemos que agradecernos que estén pasando todas esas cosas y que como seres humanos al fin, que cada quien tome su camino, ¿no? Después, y ya tendrá su público, ya tendrá sus detractores, pero y es responsabilidad de cada quien, ¿no? Pero sí la responsabilidad con la verdad va a estar ahí y va a haber, la verdad va a estar en un lugar siempre y va a haber, eso va a ser como un panal. Las abejas siempre van directo a la miel, ¿no? Y yo creo que eso es lo que va a pasar, es lo que está pasando, pero es lo que va a pasar. Quédense con esto que nos acaba de compartir
esto que nos acaba de compartir Luis Felipe, de algo que está aconteciendo en Cuba, por supuesto. Lo primero es que en Lecturas en Tiempo también buscamos eso, Luis Felipe, ¿no? Traer para que la gente pueda ver en vivo y en directo, porque a veces las personas no se convencen mientras lo leen en un post, ¿no? La conexión que hay entre los cubanos que están allende los mares, no importa el tiempo que hayan estado allende los mares, con los que estamos aquí dentro. Y eso es interesantísimo, ¿no? Cuando un autor como Luis Felipe, que vive allende los mares, llega a un espacio y puede entender el panorama tal y como está sucediendo, eso significa que hay una conexión y es la que el régimen constantemente está diciendo que no existe. Sí. Es decir, ellos tienen esa estrategia que creen que nosotros no nos hemos dado cuenta. Para quienes a veces preguntan que por qué nos atacan en Lecturas en Tiempo, si Lecturas en Tiempo es un espacio literario, esa pixelación que yo tuve hace unos 2 minutos atrás es que en Lecturas en Tiempo a veces a una directa me llaman de un número desconocido para tumbar la conexión. Esa es la estrategia. Claro. En esto que nos compartió Luis Felipe está sustentado, familia, la respuesta a la pregunta que siempre nos hacen. Oye, pero ¿por qué la cogen con Lecturas en Tiempo? Si ahí es... pero eso es bueno, eso es salud, eso es salud para el medio, eso es salud para el medio. Exacto, ¿no? Y eso viene aparejado con otra cosa que queremos preguntarle a Luis Felipe, sí, porque señores, en una hora todo el mundo quiere hacerle preguntas a Luis Felipe y hoy lo tenemos. Hay que yo recuerdo, Luis Felipe, por allá por los años 2000, ¿no? Y conversábamos mucho los escritores, y los escritores fundamentalmente, ¿no? Los pintores, los músicos no tenían ese planteamiento existencial. Y era que toda la vida nos han puesto que el capitalismo es una sociedad donde uno no tiene tiempo para nada y que es dificilísimo publicar afuera. Y era como, es decir, convencernos a nosotros mismos que era más, digamos, más cómodo, era más, digamos, que retroalimentación en Cuba era genial, porque después cuando eso yo lo viví en mi experiencia propia y lo dije y lo compartía, pero con convicción y todo. Luis Felipe, yo decía, no, allá afuera, imagínate tú, no sé qué. Ahora, ¿por qué te hago este preámbulo, hermano? Para preguntarte, ¿no? Por acá han pasado, como ya sabes, ¿no? Autores y autoras dentro y fuera de Cuba. Resulta ser que a todos los que yo invito tienen libros publicados allá. Ahora mismo Luis Felipe tiene de poemarios publicados 5 poemarios. Eso es independiente de las otras cosas que también ha publicado. El otro día invitamos a Yanquilé creo que tiene como 4 libros publicados. Invitamos en algún momento al propio Ibel Díaz González, Ibel publica un libro al medio, creo, porque cada vez que hablo es con un libro, ¿no? Les pongo estos 3 ejemplos para que acaben de entender que muchísimos años vivimos del mito de que fuera de Cuba un escritor no iba a tener tiempo para publicar. Y hoy, familia, Luis Felipe Rojas, nuestro invitado, es un ejemplo del derrocamiento de esa mitología. Y te queríamos preguntar sobre eso también. No, mira, yo a ver, ya había publicado 3 libros en Cuba y cuando llegué, no pasó una semana que me llamó un editor y director de una editorial independiente muy importante para los cubanos aquí en Miami, Armando Añel, con Neo Club Press. Inmediatamente, no pasó una semana y me llamaron antes para otras cosas, a saludarme, como tú sabes, como somos los cubanos, ¿no? Para recibirme, ayudarme a mí, a mi familia, compartir lo poco que tienen, picarse el plato a la mitad y bueno, decir, vengan para mi casa y
y conversar de literatura y de la vida y todo esto. A la semana me llamaron y yo llegué en octubre del 2012 y en febrero del 2013 yo estaba publicando mi primer libro de poesías que llevaba bajo el brazo en Cuba un buen tiempo, porque en primera ya había sido censurado, pero después en algunos amagos, ¿no?, que ellos hicieron por publicarme, yo me negué, yo dije que ante tantas cosas de la censura yo no, prefería no publicar, pero estaba prohibido. Entonces, inmediatamente llegar y yo publiqué mi libro y tardé como 3 años por mi propia cosa de, vamos a decir, el tempo mío, ¿no? Yo escribo rápido, pero tardo mucho en corregir, en darle fin al libro, le doy espacio, yo no tengo ese apuro, yo pudiera publicar más, pero espacios no faltan, espacios donde puedes pagar, y de estas cosas es bueno hablar, ¿no? De los precios y eso, para que la gente sepa, donde puedes pagar $300 y te publican tu libro y lo vas a tener disponible en Amazon, de quiera, hasta espacios como ahora mismo, este libro que acabo de publicar, Artefactos, que es el libro de todos mis cuentos durante 20 años, los primeros 2, 3 publicados en Cuba, los demás publicados aquí, pero es decir, publiqué 2 o 3 en revistas, pero como libro no estaba y yo quise esperar todo ese tiempo. Y me ha llamado un editor, amigo mío, coeditor de la revista Bifronte, pero además a través del director de la editorial, Pablo de Cuba, en su editorial allá en Virginia, y decirme, prepara este libro, mándamelo, y no, yo todavía no estoy, mándamelo a sí mismo, me insistieron, hasta que me dijeron, oye, el libro está, aquí está el libro, a mí no me costó un centavo, y hay, te puedo decir así, decenas de editoriales que no te cobran un centavo por publicar, que quieren publicar gente, promocionar a la gente, a lo mejor, ahí sí hay la diferencia, a lo mejor ese libro no vas a tener, no sé, una feria del libro como en La Habana, donde obligatoriamente va a haber 200 personas obligadas sentadas en sillas delante de ti para escucharte, pero vas a tener un público mayor, que es el público de la sinceridad. Si te leen 5 gente, si te leen 10 gente, ese libro no te va a dar para comer porque los escritores que no somos estrellas y somos el 99% de los escritores, no viven de lo que escriben, ¿no? Es decir, viven para lo que escriben, al revés. Pero sí te da satisfacción de que la gente te lee en Cuba, y a mi libro yo lo metí en Cuba y hay gente leyéndolo, hay gente leyéndolo en varios lugares del mundo que me han mandado la foto, oye, me compré el libro, qué bueno, no sé qué, me invitaste tú a hablar del libro, me invitaron, ya tuve una tertulia importante, y lo digo importante porque por ahí han pasado desde la generación del Mariel hasta los últimos escritores ahora mismo, que están en Miami o que vienen por Miami, de Estados Unidos, de Europa, cubanos y de otras nacionalidades, y pasan por esa tertulia, la de Luis de la Paz, un escritor de la generación del Mariel, y me invitaron allí. Para mí eso es importante. Para mí es importante que la gente siga diciendo que el libro salió, tiene 2 o 3 reseñas en lugares que a mí me gusta que esté. Y eso es parte de escribir en el exilio y de negarte a escribir las editoriales oficiales. Y no sé si te respondí, pero sí. Oye, no, me escuchas bien porque a mí mi conexión se puso mal acá, pero bueno, me escuchas bien. Yo te escucho bien, perfecto. Perfecto. Bueno, antes de pasar a unos agradecimientos que siempre hacemos y que tú nos despidas, porque ya casi se nos fue la hora ya, sí. te quería decir, ¿te acuerdas lo de las emboscadas? Bueno, aquí en Lecturas en Tiempo siempre tenemos una emboscada. Resulta ser que tú sabes que yo también tengo una columna de reseñas literarias en Puente a la Vista, con la gente de allí y eso. Y yo la leo. Exacto, cuando yo vi tu post de Artefactos, dije, como yo lo voy a invitar, le voy a dar, digamos, le voy a pedir en público, me mandas el PDF porque quiero hacerle bueno, por supuesto me lo voy a leer, y este mes le quiero hacer la reseña Artefactos para Puente a la Vista. No, gracias. No, siempre tengo algo bajo la manga.
Ya. siempre. Nada, quería decirte eso. Qué Así bueno. que el público, pues, fíjate que yo estaba ahí y decía, oye, se lo pido antes, no, oye, no, espera, yo soy desesperado, Luis, yo me desespero. Yo te iba a decir, oye, Luis, no, dije, se lo voy a decir ahí. Nada, te quiero disfrutar primero el libro, leerlo, que me lo envíes. No lo puedo comprar porque tú sabes que no puedo acceder a ese Amazon. No, 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 Que eso es te una, llegará, tarde o temprano te llegará. y entonces me envías el PDF Claro. para que la reseña de este mes de noviembre de Puente a la Vista, donde también yo sé que tú pasas por allá, Sí, ahí le quiero hacer la reseña de este mes. muchas gracias. Familia, ustedes saben los agradecimientos, en primer lugar a ustedes que todos los viernes ahí vienen acá a compartir y que hoy, miren, de la propia voz de Luis Felipe, ustedes tienen ese incentivo cuando Luis decía, si me leen 3 bien, si me leen 5 bien, pero son los leales. Yo nunca sé cuántos son los de ustedes que se conectan para vernos acá en Lecturas en Tiempo, pero sé que los que están ahí vienen todos los viernes. Ya Luis Felipe lo dijo, es importantísimo. En segundo lugar, ustedes saben, el Instituto Internacional de Activismo Ana Arendt, que auspicia este espacio, que un día me llamaron y me dijeron, oye, nos hace falta ahí cubrir el hueco literario. Yo, que me Qué encanta bueno, qué ser bueno. pandillero y siempre estar cerrando fila, no dije ni que no. Agradecimiento a Christopher. Chris, yo sé que tú nos escuchas. Agradecimiento a Christopher, que es el que está aquí en la producción, que hace que esto se vea bonito, porque esto al principio era en Facebook Live, después pasamos a otro método, y hoy si sale bonito, si sale así todo elegante y a la altura de las circunstancias, pues por supuesto que es gracias a Christopher, un tipo muy profesional. Y el agradecimiento especial, mi hermano Luis Felipe Rojas, es que yo no sé la magnitud del infinito para poderte decir que la Oh, verdad gracias, Oscar. Mira, te quería decir ahí, si lo por ven 10 bien, si lo ven 20, un día lo verá mucha más gente. Yo siempre recuerdo los versos de Eliseo Diego cuando dijo, 3 árboles y juntos ya son el bosque. Entonces, yo creo que este espacio es válido si lo ve una gente, 3, 5. La importancia no te la va a dar la cantidad de gente, la importancia te la va a dar la cantidad de gente que lo siga viendo, que se sigue interesando por él. Así que mucha salud para el programa, mucha salud para ti. Cuídense mucho. Yo sé que están en una situación difícil todos. Y siempre mi saludo cariñoso. Y yo digo, No, te decía, mi saludo de verdad siempre de hermano y de abrazo a todos los periodistas independientes en Cuba, los de la vieja guardia que están ahí, Luisino, Feble, los demás que quedan ahí, las mujeres, pero también los nuevos, los que han venido y le están dando sangre y están empujando al periodismo independiente, que no se acabe, y que cuando haya una Cuba democrática no se acabe el periodismo independiente, que haya un azote contra el gobierno, contra cualquier gobierno. seguro que no. No, Luis, yo antes de darte las últimas palabras, porque siempre cierre el invitado, yo le digo le digo, ese público, ustedes saben que yo a veces me agradezco a mí mismo, ¿no? Pero no, porque, ¿qué pasa? Tengo que ser sincero con ustedes, cuando yo no me agradezco es porque yo me autocomplazco también, es decir, es ese pedazo de tiranía que me tomo para mí cuando traigo un invitado, sí, cuando traigo un invitado, porque para mí es muy grande, es muy necesario que yo pueda ver, compartir, achicar ese que tenemos de Cuba y poder sentarnos aquí y yo decir, coño, yo tuve a Luis Felipe sentado acá al lado mío. Eso para mí es lo más grande, ¿no? Lo mismo me pasó, me van a perdonar otros invitados que estuvieron cuando invité a Marilena Cruz Varela, cuando invité Sí. a Orlando Luis. Es decir, también tengo ese regocijo personal de decir, yo tengo a mis mayores también sentados aquí. Es parte de la vanidad que tengo en Lecturas en Tiempo. Así que, nada, ese es el gran abrazo, mi hermano, que te quería mandar con el agradecimiento especial, ¿no? Y entonces ahora eres Luis Felipe, que tú cierras, si no sé, que si nos quieres enviar un mensaje a toda Cuba, la circunstancia que está, lo que quieras. Sí, Las siempre a los palabras cubanos, finales donde quiera que son estén, tuyas, mi hermano.
En Cuba yo siempre lo pongo por delante, yo soy de un pueblecito del oriente cubano, de San Germán, y donde mucha gente me mató el hambre. En San Germán, en Santiago de Cuba y en La Habana me abrieron las puertas. Yo soy una gente que puedo decir que soy un privilegiado. Me abrieron las puertas en todos los lugares. Cuando vine a Miami, a mí, a mi familia, yo siempre digo, no, a mis negritos, mi mujer y a mis hijos, nos abrieron la puerta de cualquier nacionalidad, pero los cubanos de cualquier parte de Cuba nos abrieron las puertas. Y yo sé que a ese pueblo les van a abrir las puertas un día. Se les van a abrir completas. Gracias, mi hermano. Gracias por tu tiempo, por estar aquí, de verdad. En Gracias a serio. ustedes. Gracias Y al equipo, por y al tus equipo que está palabras, detrás. por los comentarios y por estar ahí para todos nosotros, mano. Yo te lo digo, lo comentamos en un piquete y un día lo dijimos, ¿entiendes? Gracias por permanecer, aun cuando ustedes están allá. Gracias por estar ahí y por narrar la Cuba real, de lo que estamos pasando realmente, aún cuando ustedes físicamente no estén acá. Entonces, ese tipo de personas como tú, y que no lo estamos diciendo de boca para afuera, ustedes pueden ir al muro de Facebook, a las redes sociales de Luis Felipe, que escribe como si estuviese ahora mismo en su pueblo natal de San Germán. Esas son cosas que se agradecen, hermano, y por eso un abrazo otro grande infinito, hermano. Háblame, dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame. Thank